146 votos. Afirmativos 146 votos, 3 votos negativos. En noviembre de 2009, el Congreso sancionaba la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, eje de la creciente disputa entre el gobierno kirchnerista y el Grupo Clarín. Atrás quedaba la luna de miel que entre el 2003 y el 2008 habían mantenido casi incondicionalmente los Kirchner y el grupo dirigido por Ernestina Herrera de Noble y Héctor Mañeto. Se rompía el tradicional pacto de favores mutuos. El gobierno presenta esta nueva ley de medios como un instrumento que terminará con los monopolios, democratizará los medios de comunicación y garantizará la libertad de expresión. Pero, ¿a quiénes dejó afuera de la discusión la ley de medios de la democracia? Sí, a los trabajadores de los propios medios de comunicación. Redactores, correctores, fotógrafos, camarógrafos, editores, locutores, operadores técnicos. A quienes garantizan que un medio de comunicación funcione. Entonces, al burocratizarse superestructuralmente el debate, las organizaciones de trabajadores de prensa ni los lugares de trabajo discutieron la ley. En esto coincidieron el gobierno y los grupos oligopólicos. Yo creo que en esta discusión de la ley los trabajadores de prensa hemos estado ausentes por nuestras propias falencias, no hemos plantado nuestra bandera, no hemos plantado que no va a haber libertad de prensa, que no va a haber desmonopolización sin que se respeten los derechos de los laburantes. Ninguna de las reivindicaciones de los trabajadores, ni siquiera la más elemental, como por ejemplo podría haber sido el cumplimiento de la ley, que también es ley, del Estatuto del Periodista por parte de las empresas, ninguna de esas está contemplada en esta ley. Creo que es una ley que obviamente no por casualidad se olvidó del Estatuto del Periodista. Va a cambiar la conformación de las patronales, pero van a seguir siendo una relación patrón-esclavo. Bueno, en la mayoría de los lugares de trabajo no hay posibilidad de organización sindical. Y ya que estamos en las redacciones y en los canales de televisión, no ya los más precarios que están en negro, sino muchos trabajadores en blanco no tienen el derecho de organizar su propia organización sindical. Aunque la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual se olvide de los trabajadores de los medios, en los canales de televisión, radios, diarios, se mantienen las condiciones de precarización y flexibilización heredada de los años 90. Una realidad que toca no solo a los medios privados, sino también a los estatales. Bueno, es una situación de degradación permanente porque al margen de un convenio colectivo de trabajo que no se renueva desde el año 75, nosotros teníamos una ley madre, que es el Estatuto del Periodista, que viene de la primera época del general Perón, esto hay que reconocerlo, pero era muy progresivo porque asumía una defensa de los trabajadores de prensa muy interesante, que impedía que las patronales gorilas avanzaran sobre los trabajadores de prensa. Digo, las características del trabajo de prensa fue modificándose con el tiempo, pero siempre basándose en la flexibilización, sobre todo desde los 90 para acá. Los medios pretenden que el mismo periodista saque una foto, filme un video, te haga el reportaje, te lo escriba, o los periodistas que escriben para el papel también hagan un resumen y lo suban a la web, todo por la misma plata. La realidad es que desde los 90 en los medios, en los canales grandes, los que se llaman los canales grandes, los canales de aire, ha habido como un desprecio, más que nada por el respeto al convenio del trabajador de prensa y televisión. De ahí ha venido los sueldos conformados, o sea, sin respetar el convenio. Mientras desde el gobierno y sus sectores afines presentan a la nueva ley de medios como una ley que abre la puerta a la pluralidad de voces. ¿Qué piensan los trabajadores de Radio Nacional que hace más de un año luchan por el reconocimiento de su sindicato contra la negativa del propio Estado? La persecución patronal parte de todas las patronales, inclusive la nuestra, que es el Estado. Nosotros el año pasado, cuando empezamos a organizarnos en este nuevo gremio que es ATRAN, en este nuevo sindicato, sufrimos la persecución implacable del Estado. De hecho, 18 compañeros fuimos suspendidos durante un mes, algunos sin goces de haberes por haber hecho un paro en reclamo de mejoras salariales. Y estamos procesados penalmente los 18 compañeros. Estamos peleando el reconocimiento en el Ministerio de Trabajo, lo cual para un gremio combativo es algo muy difícil. Siempre encuentran alguna excusa para dilatar los plazos, no cumplen con los plazos legales que establecen ellos mismos. Ante esta realidad, ¿cuál es el papel de
de las direcciones sindicales en los medios de comunicación. Y yo creo que la UTBA está presente traicionándonos. Tenemos un sindicato que le tiene miedo a que los trabajadores luchen, que considera que pone en riesgo el statu quo en el cual ellos están atornillados. Hace 3 años a mí 2 personas del sindicato me rompieron la cabeza porque les fui a pedir que nos den una mano para evitar el despido de un compañero, Alejandro Wall, que estaba siendo despedido por su actividad gremial. Cuando el conflicto se hizo más visible, con más llegada al poder, con más llegada a la cúpula del Ministerio de Trabajo, apareció la conducción de la UTBA. En 2 o 3 audiencias en las cuales yo no le conocía la cara a Das Neves. Hay una degeneración y burocratización total. La Unión de Trabajadores de Prensa tiene una conducción hace más de 20 años que no se renueva en lo más mínimo, que se reproduce a sí misma y que cada vez se aparta más de las bases. Esta gente abandonó el laburo. Pero algo parece estar cambiando entre los trabajadores de los medios. La lucha de los trabajadores del diario Crítica de la Argentina irrumpió en la agenda política y mediática. El diario, propiedad del español Antonio Mata, recordado por vaciar aerolíneas argentinas, y Marcelo Figueiras, hoy es un símbolo de lucha de los trabajadores contra el atropello patronal. Rompiendo el cerco informativo que imponen los grandes medios, logrando un amplio apoyo que ha tenido hasta ahora manifestaciones alentadoras. Como el masivo e inédito aplauso de solidaridad de otros trabajadores de prensa que recorrió las redacciones de los principales diarios, incluido el propio diario Clarín. Y un histórico acto en el Día del Periodista, en la Puerta de Crítica. Masivo, muchísima gente. Comienzan a verse importantes síntomas de recomposición y reflexión entre los trabajadores de prensa. Y se fue instalando la discusión de que se ven los carteles, ¿no? Sin un salario no hay trabajo posible. Que es algo que costó, que creo que hoy están casi todos los compañeros, pero que es una discusión interesante en el gremio y difícil de dar en el gremio. Hay una sensación de eso, no sentirse trabajadores en el fondo, una concepción de no ser un laburante. Yo creo que en una fábrica jamás habría esta discusión. Hay otras, pero no habría esta discusión de ¿qué hago si no me pagan? No, sigo sacando, fabrico el ladrillo, el paquete de galletitas o lo que sea, porque si no... No, hay algo tan básico como que sin salarios uno no labura. Y realmente como trabajadores de prensa nosotros aprendemos mucho de otros compañeros que están organizados, que han avanzado mucho más que nosotros. Recién mencionaba agrupaciones antiburocráticas entre los trabajadores estatales, podemos mencionar el caso del SUBT, el caso de las comisiones internas combativas en el Sindicato de la Alimentación y tantos otros miles de casos en donde un nuevo activismo combativo, antiburocrático, que le da valor al mandato de asamblea. Los trabajadores necesitamos medios que muestren, que se pongan al servicio de las peleas de los trabajadores, que muestren lo que no se ve de los trabajadores y del pueblo, por supuesto. Sin libertad sindical no hay libertad de expresión. Sin libertad de organización de los trabajadores no hay libertad de expresión. Liliana, los empleados del canal están de paro por mala liquidación de sueldos. Quería que lo sepan, gracias. Ok, chicos. Yo creo que que se entiende porque hay un gran interés común, gobierno, Estado, patronales, de que no haya una fuerte organización de los trabajadores de prensa. Se entiende porque una fuerte organización de los trabajadores de prensa llevaría a un paro general ante cualquier despido o ante cualquier posibilidad de cierre. Y ustedes imagínense que de golpe para la televisión, para la radio, para los diarios. Los trabajadores de los medios tienen el desafío de avanzar en la coordinación y la organización independiente de cualquier injerencia patronal, privada o estatal, para defender sus derechos. Libertad de organización, libertad de conciencia, libertad de disentir con la línea editorial impuesta por patrones y gerentes, libertad de expresar las ideas propias en el medio donde trabajan. Son demandas que están a la hora del día, en el camino de la lucha para que los medios de comunicación
estén al servicio de las necesidades y los reclamos de los grandes censurados, los trabajadores y los sectores populares. No podrá existir verdadera libertad de expresión mientras no se termine con la libertad de la que gozan unos pocos para montar sus mentiras y sus negocios. Con la vieja ley de medios, pero también con la nueva, el derecho de los poderosos a explotar y oprimir seguirá siendo norma. Luchar contra ellos es la tarea.